Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos finalizando la semana número 21. Estamos finalizando con ciencias naturales y el tema que tenemos para hoy es el reino de las plantas. Por favor, poner mucha atención. Un tema bastante interesante. Dice, las plantas son seres vivos pluricelulares que poseen las siguientes características. Carecen de aparato locomotor para poder desplazarse. Están formadas por células eucariotas vegetales. Son autótrofas, es decir, producen su propio alimento. La fotosíntesis es el proceso que permite a las plantas elaborar su propio alimento. Consiste en captar agua, sales minerales, dióxido de carbono y mediante la luz del sol transformar estos elementos en nutrientes y oxígeno. La fotosíntesis es un proceso de gran importancia para el equilibrio medioambiental por las siguientes razones. En la fotosíntesis se libera oxígeno que utilizan todos los seres vivos para respirar. Durante este proceso, la planta absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. El exceso de este gas es una de las causas del efecto invernadero, responsable del cambio climático que afecta al planeta. De manera directa o indirecta, todos los seres vivos heterótrofos nos alimentamos gracias a las plantas, las cuales fabrican materia orgánica mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en la elaboración de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas y radiación solar. Este proceso se realiza en las hojas y en las partes verdes de la planta. Para esto, las células vegetales disponen de unos orgánulos denominados cloroplastos. En su interior se encuentra la clorofila, un pigmento de color verde especializado en la absorción de la energía lumínica que desencadena la fotosíntesis. Los cloroplastos forman parte de la célula vegetal y en ellos se encuentra la clorofila, gracias a la cual las plantas pueden captar la energía de la luz. La clorofila es también la causa del color verde de las plantas. En la función de nutrición de las plantas intervienen diversos procesos: la absorción y la circulación de los nutrientes, la fotosíntesis y la respiración. La absorción. Los pelos absorbentes de las raíces de la planta absorben del suelo el agua y las sales minerales. Reflexionen, dice, se suele recomendar no dormir durante la noche en una habitación en la que exista una gran cantidad de plantas. ¿Crees que se debe hacer caso a tal recomendación? Razonen su respuesta. También vamos a contestar por qué es necesario el agua para las plantas y qué ocurre si el agua está contaminada. Recuerda que estas preguntas debes contestarlas en tu cuaderno, no en el texto, porque el texto no debemos rayarlo. Bien, entonces vamos a contestar estas preguntas y dice, volvemos a leer, dice, se suele recomendar no dormir durante la noche en una habitación en la que exista una gran cantidad de plantas. ¿Crees que se debe hacer caso a tal recomendación? Razonen su respuesta. Vamos a ver. Las plantas en el día absorben el dióxido de carbono del aire y expulsan oxígeno, el cual es necesario para la respiración de animales y el ser humano. Pero en la noche es cuando las plantas realizan el proceso inverso, por así decirlo. Consumen oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Por eso es peligroso dormir en un sitio cerrado con plantas, porque el dióxido de carbono, recordemos, es un gas tóxico y nos puede causar la muerte. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿por qué es necesario el agua para las plantas? Porque los pelos absorbentes de las raíces de la planta absorben del suelo el agua y las sales minerales. Si la tierra está seca, la planta no podría absorber las sales minerales del suelo. Entonces, por eso es necesario el agua. ¿Qué ocurre si el agua está contaminada? Es necesario que el agua de las plantas no esté contaminada. Estos son organismos vivos y al igual que el ser humano se enferman por virus y sustancias que dañan el organismo. Esto pudiera causar hasta la muerte. Bien, dice los estomas. Las hojas toman el dióxido de carbono y liberan el oxígeno a través de unos pequeños poros llamados estomas. Están localizados en todas las partes verdes de las plantas terrestres y se encuentran sobre todo en el envés, es decir, en la cara posterior de las hojas. Respiración. Las plantas respiran para obtener la energía de los nutrientes y llevar a cabo todas las actividades celulares. Realizan un intercambio gaseoso con la atmósfera a través del cual absorben el oxígeno que necesitan y luego eliminan como desecho dióxido de carbono.
De igual forma que en el transcurso de la fotosíntesis, el intercambio gaseoso se hace a través de los estomas. Circulación. El agua y las sales minerales pasan a unos vasos conductores llamados vasos leñosos y forman la savia bruta que va a través del tallo y llega hasta las hojas. Bien, número 1 dice, tenemos entendido que el proceso de la fotosíntesis es exclusivo de las plantas, las algas y de algunos microorganismos, pero ¿crees que puede existir algún animal que realice la fotosíntesis? Sí existe. ¿Cuáles son sus características? Para mayor información revisa este enlace. En este enlace vamos a encontrar un video donde nos indica que hay un animalito que sí hace la fotosíntesis como si fuera una planta. Aquí te dejo alguna indicación. Dice, la babosa esmeralda, cuyo nombre científico es Elysia chlorhitica, es el único animal en el mundo que puede realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis se enmarca como ese proceso mediante el cual las plantas absorben la energía del sol para transformar el sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Bien, dice, selecciona cuál de estas no es una característica de las plantas. Vamos a ver. Carecen de aparato locomotor para poder desplazarse. Las plantas sí carecen de aparato locomotor, entonces esta no es una característica de las plantas. Son autótrofas y heterótrofas. En realidad las plantas son solo autótrofas, no heterótrofas. Entonces, esta no es una característica de las plantas. Son organismos pluricelulares. Esa sí es una característica de las plantas. Vamos a la siguiente. Dice, escribe con una B si es verdadero o una F si es falso, según corresponda. En la fotosíntesis se libera el oxígeno que utilizan todos los seres vivos para respirar. Eso es verdadero. En el proceso de la fotosíntesis, la planta necesita de dióxido de carbono para producir glucosa. También es verdadero. La fotosíntesis consiste en la elaboración de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas y radiación solar. También es verdadero, como ya leímos. La fotosíntesis se lleva a cabo en las raíces de la planta. No es así, habíamos leído que es en las hojas. Entonces esta pregunta es falsa. La clorofila forma parte de los cloroplastos. Esto sí es verdadero. Los estomas son los vasos conductores que se encuentran en el tallo. Ya leímos que los estomas están en las hojas de las plantas. Entonces esto es falso, esta afirmación. La fotosíntesis puede realizarse de día y de noche, ya que la luz no es su factor esencial. También es falso porque para realizar la fotosíntesis la plantita necesita la luz del sol. Relaciona las características de la columna B con los términos de la columna A. Vamos a ver. Veamos el primer término que tenemos acá. Dice, el agua y las sales minerales pasan a unos vasos leñosos en donde se forma la savia bruta. ¿Qué será? Respiración, absorción, fotosíntesis o circulación. ¿Qué será? Es la circulación. Recién nomás leímos. La siguiente dice, los pelos absorbentes de las raíces de la planta absorben del suelo el agua y las sales minerales. ¿Qué será esto? Esta es la número 2, la absorción. Y luego dice, se obtiene energía de los nutrientes y permite llevar a cabo todas las actividades celulares. ¿Cuál será esta? Es la respiración. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. El día lunes estaremos con otro interesante tema para aprender, chicos. Que tengan un excelente fin de semana.